Continuamos con la serie de Primera de Juan. Ya estamos terminando, decía mi papá, ya vamos llegando a Pénjamo. Yo no sé cómo les ha parecido a usted estudiar la Biblia así. ¿Se les ha gustado? Bueno, a mí me ha gustado. La verdad, más que gustado. No sé si utilizar esa palabra, pero me ha encantado, hermano. Les voy a hacer una confesión, pero que no salga de Bosa y sus alrededores. Y es que en 28 años de vida cristiana nunca había aprendido tanto en un solo libro. Jamás. ¿Por qué? Porque antes uno leía un versiculito acá, otro allá, y vivía de versiculito en versiculito sin entender los contextos. Y lo que hemos hecho en este tiempo de estudiar, de aprender y de compartir, para mí ha sido fenomenal. Hace 8 días el pastor John compartió Primera de Juan del 4, del 7 al 21, ¿se acuerdan? Primera de Juan 4, 7 al 21, y la charla se llamaba ¿Amar y vivir? No. ¿Sí ve? Amar y vivir es la novela. Eso, no. Se llamaba Amar, Permanecer y Confiar. Y veíamos cómo el amor de Dios o el Dios de amor nos impulsa a amar, nos impulsa a permanecer, pero también nos impulsa a confiar, porque un día habrá un juicio, hermano. Alguien dijo sabiamente, no hay un juicio al final de cada día, pero sí hay un juicio al final de cada vida. Y cuando estemos frente a ese Dios, podemos estar confiados. Y eso lo compartía el pastor John. Entonces, hoy vamos a continuar con el último capítulo de esta carta. Vamos a ver una parte y de hoy en 8, de hoy en 15 terminamos la primera carta de Juan. Y luego les diremos, de pronto de 8 días o ahora más tarde, que vamos a continuar para que usted pueda empezar a leer ese libro. Amén. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 12. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 12. Sé que es un pasaje largo, generalmente a veces leemos 2, 3 versículos, pero como dijo alguien, lo que Dios tiene que decir es más importante que lo que yo tengo que decir. Entonces, no importa qué tan largo sea el texto. Dice, Primera de Juan 5, 1 al 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy oramos, Señor, háblanos. Háblanos tú, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la escribiste
y por el cual hoy nos la compartes. Ayúdanos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Hoy vamos a estar tratando el tema evidencias y verdad. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Recordemos una vez más, rápidamente, lo que estaba experimentando la iglesia de Juan para que podamos entender de una manera correcta lo que estaba pasando y lo que acabamos de leer. Recuerden que en la iglesia de Juan habían falsos maestros, o en la época, que enseñaban y predicaban que el Jesús que habían predicado los apóstoles no era real. Ellos decían que como lo divino podía mezclarse con lo humano cuando el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Entonces ellos negaban la encarnación de Cristo. Algunos decían que Jesús era como medio humano, una especie de fantasma que tenía un cuerpo, pero no era un cuerpo completamente humano. Otros decían que Jesús había sido un humano normal, pero cuando vino el bautismo había venido el Espíritu Santo sobre él para hacer todo lo que hizo, pero antes de su muerte en la cruz el Espíritu Santo se había ido. Ahora, todo esto generaba dudas acerca de Jesús, porque ellos escuchaban lo que predicaba Juan, pero también escuchaban lo que predicaban algunos falsos maestros, y esto generaba dudas en el corazón de los creyentes. Entonces Juan reconoce que ellos necesitan conocer la verdad del asunto. Además, cuando se duda acerca de la realidad de Jesús y de su obra, las verdaderas evidencias de lo que significaba ser creyente se volvieron confusas. Ellos dudaban de Cristo y de su obra, y entonces las evidencias de ser creyente pues eran confusas. Entonces por eso Juan necesita hablarles de no solo la verdad de Cristo, sino también de las evidencias de aquel que realmente es creyente. Podríamos decir que lo mismo sucede hoy en día. Cuando Jesús y su obra no son claros, sino confusos, es decir, cuando tenemos un evangelio que no es evangelio, ahí el cristianismo no es claro. Por eso uno escucha que hoy la mayoría de personas dicen, yo soy cristiano, pero su comportamiento y su vida no lo demuestran. Y vemos una confusión porque la mayoría cree haber creído, pero infortunadamente no es así. ¿Por qué? Porque la enseñanza ha traído confusión. No les han hablado la verdad del evangelio, y no les han hablado de la verdad de las evidencias de aquel que se llama cristiano. Entonces Juan, ¿qué está haciendo en esta carta? A través de ella busca que la iglesia se afirme en la verdad de Jesucristo. Es decir, Jesús es real. Jesús es el Cristo. Y esto es algo que está haciendo Juan. Pero también muestra cuáles son las verdaderas evidencias de aquel que ha creído en ese Jesús. Ahora, ustedes saben, y el pastor John lo compartía, que esta carta, Juan como buen maestro, constantemente ¿qué hace? Repite para que aquellos que no hemos entendido podamos entender, y para que aquellos que ya entendieron repasen. Otros hablan de que esta carta es como una espiral, y entonces Juan va y viene y toma el mismo tema y lo repite. Otros dicen que Juan ya era viejito, y todos los viejitos, ¿qué pasa? Repiten lo mismo. Yo no sé si a usted ya le pasa. Pero bueno, cualquiera que sea la razón de ello, si Dios lo inspiró y quedó inscrito en la Biblia, es porque es necesario. Por eso, hoy, a través de esta enseñanza, vamos a ver dos cosas básicas. La primera, recordar algunas evidencias o características del verdadero creyente. Y la segunda, ver que Jesús es realmente el Cristo. Amén. Entonces, comencemos. Primera de Juan 5, leamos, del verso 1 al verso 4. Primera de Juan 5, 1 al 4. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿qué pasa? Ama también al que ha sido engendrado por él.
en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué? Cuando amamos a Dios, ¿y qué más? Y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, vamos a hablar de las evidencias. Ahora, en la iglesia que Juan estaba pastoreando, seguramente podían haber personas que creían haber creído en Cristo. No sé si se entiende el trabalenguas. A veces uno cree haber creído, pero en realidad no ha creído. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la iglesia tradicional, nos mostraron a un Dios que podíamos cargar en la billetera, cargarlo aquí en un escapulario, podíamos tenerlo en casa a través de una imagen, podíamos cargarlo en una procesión así, se movían lo más de chévere. ¿Sí se acuerdan? Y ese fue el Dios que nos enseñaron. Y nosotros creímos haber creído en Dios, ¿sí o no? Pero luego cuando venimos al cristianismo y conocemos la Escritura, nos damos cuenta que esa creencia no había sido correcta. Y eso estaba pasando seguramente en la iglesia de Juan. Ellos creían haber creído en Cristo. Pero el Cristo que les habían presentado, algunos, los falsos maestros, no era el Cristo de verdad. Entonces, Juan, antes de recordar estas evidencias, primero les hace una aclaración que les ayuda a evaluar si realmente ellos habían creído en Cristo. Y esa evaluación es buena para nosotros. Note lo que dice el verso 1. Todo aquel, ¿cuántos? Todo, eso es una frase incluyente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan comienza diciendo que todos los nacidos de Dios, todos aquellos que nacieron de nuevo, son los que creen en ¿quién? En que Jesús es el Cristo. Note el orden. El orden es, primero se nace y luego se cree. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez dentro del contexto donde venimos la mayoría nos decían, primero cree y luego se nace. Pero aquí dice, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, si no es nacido de Dios, no puede creer que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿por qué? Recordemos la condición del hombre. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1? En Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros, os dio vida a vosotros, cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del hombre sin Dios, ¿cuál es? Muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Y un hombre que esté en esa condición, muerto en delitos y pecados, no puede creer que Jesús es el Cristo. No puede creer que Jesús es el Cristo. Es decir, él no cree que Jesús es el Salvador. Él no cree que Jesús es el ungido. Él no cree que Jesús es el Mesías prometido. Él no cree que Jesús murió por sus pecados. ¿Por qué? Porque su condición de muerto espiritual no se lo permite. Mire, un muerto espiritual puede escuchar y conocer la historia de Jesús. Es más, se puede emocionar. Un muerto espiritual puede afirmar con su cabeza que Dios y Jesús existen, pero no cree que Él es el Cristo. De ahí no pasa. ¿Por qué? Porque no entiende la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Juan tiene que decirles esto. Recuerde algo, un muerto para poder reaccionar, ¿qué necesita? Vida. Si alguien está muerto, usted puede decirle lo que quiera. Lo que quiera. Te amo mucho, te extraño. Y él no reacciona, hermano. Me vas a hacer falta. En la vida nunca le dijo eso, pero cuando murió sí. Viajé para verte. Y él no reacciona.
Entonces, mire, de igual manera, un muerto espiritual, si primero no nace de Dios, la verdad del Evangelio no tendrá significado para él. ¿No ha tenido usted la experiencia de coger a alguien y compartirle la verdad del Evangelio? ¿Y cuántos de ellos le han dicho, a mí no me interesa? Usted está como loco. Yo no creo en Dios, yo no creo en eso, yo no necesito. ¿Por qué? Porque está muerto. Y si está muerto, la verdad del Evangelio, hermano, no tiene significado. Mire lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:14. Lo pueden ver en pantallas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el hombre natural, es decir, el hombre no convertido, el hombre que no ha nacido de nuevo, ese hombre no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. ¿Usted se ha visto, ha tenido la oportunidad de pescar alguna vez? ¿O ha visto a alguien pescando, ya sea por televisión? Cuando sacan un pez del agua, el pez ¿qué hace? Se recuesta en la playa, extiende sus aletas y duerme plácido frente al sol. ¿Cierto que no? ¿Qué hace? Se retuerce, hermano, eso salta para aquí, para allá, boquea, buscando aire. ¿Por qué? Porque ese pez no está en su medio. Lo mismo pasa con alguien que no ha nacido de Dios. ¿Usted no ha visto que algunos en las reuniones boquean como el pescado? Y les da piquiña, y se rascan, y les da 10 veces ganas de ir a hacer chichi. Y se desesperan, hermano. En serio. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, esto lo incomoda, lo desespera, hermano. Y como que no se hallan. ¿Por qué? Porque necesitan nacer de nuevo para entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, sería bueno preguntarnos, ¿realmente creo que Jesús es el Cristo? ¿O tengo dudas? Porque si yo no creo que Jesús es el Cristo, Juan nos dice, no ha nacido de nuevo. Si yo conozco la historia de Jesús y me parece linda, pero realmente en mi corazón no está confirmado que Él es el Cristo, que yo lo necesitaba, que Él es mi Salvador, revise su salvación, hermano. Que posiblemente no ha nacido de nuevo. Y si yo no he nacido de nuevo, está pasando algo. Yo no he entendido la realidad del Evangelio. Porque solo cuando viene el Evangelio acompañado del Espíritu Santo es cuando eso sucede. Mire, recordemos rápidamente, mire, el Evangelio es una buena noticia de parte de ¿quién? De Dios. No es la buena noticia del pastor, la buena noticia de un líder, no. Es la buena noticia de Dios. Ahora, importante, la buena noticia de Dios no es vas a encontrar tu significado y tu propósito en la vida. La buena noticia de Dios no es vas a poder relacionarte conmigo. La buena noticia de Dios es que yo te ayudaré en todos tus problemas. Eso, aunque es verdad, porque las tres cosas que acabamos de decir son verdad, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Y si yo no escucho el Evangelio, pues no voy a poder creer que Jesús es el Cristo. Ahora, mire, el Evangelio se llama buena noticia porque nos habla del serio problema que el hombre tiene con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es justo y el hombre no. Entonces, por lo tanto, allí hay un problema que nos indica que un día seremos juzgados por él. Por eso, las buenas nuevas del Evangelio, Dios nos dice que Jesús vino, fue encarnado, vivió la vida perfecta que usted y yo
no podíamos vivir, y además de eso fue a la cruz del Calvario, murió y derramó su sangre, y que solo es Él la única manera a través de la cual el hombre puede reconciliarse con Dios y ser salvo. ¿Cuándo? Cuando el hombre pone su confianza en Jesús y en su obra. Eso es el Evangelio. Y eso se resume en una palabra: creer que Jesús es el Cristo. Y Juan tiene que recordarles eso a su iglesia. ¿Por qué? Porque muchos habían haber creído en Cristo, pero no en el verdadero. Amén. Entonces continuemos. Luego de esa aclaración, Juan sí les recuerda características que ya hemos visto y que vamos a recordar rápidamente. Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. Y dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también a los que han sido engendrados por él. Entonces, la primera evidencia o característica de un verdadero creyente, que ya hemos hablado de ella, es que un creyente ama. ¿Qué hace un creyente? Ama. Ahora la pregunta: ¿a quién ama el creyente? Ahí dice, y todo aquel que ama, ¿a quién? Al que engendró. Ahora, ¿quién fue el que engendró? Dios. Entonces, el creyente ama al que lo engendró, al que le dio vida, al que lo hizo nacer de nuevo. Es decir, ¿a quién? A Dios. Pero, dice acá, ama también ¿a quién? Al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama al hermano. ¿Por qué el hermano fue engendrado por quién? Por Dios. Todo el que ha nacido de nuevo es engendrado por quién? Por Dios. Entonces, podríamos resumirlo en una palabra o en una frase: el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Si nosotros somos hijos de Dios y yo amo al Padre, entonces yo amo a los hijos de mi Padre. Ahora, ¿cómo podemos evaluar esto? ¿Cómo se demuestra? Ahora, yo quiero hacer una pregunta antes de esto. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Amén. Cuando le preguntan, ¿usted ama a Dios? Uno dice, sí. Es una respuesta generalmente rápida. Pero cuando nos preguntan, ¿usted ama al hermano? Ya somos más sinceros, ¿sí o no? Y decimos, bueno, pues, la verdad, ahí vamos. Es que usted no conoce a mi marido, pastor. Usted lo conociera, no es fácil. Es que usted no conoce a mi suegra, pastor. Pero mire lo que dice Juan de cómo podemos nosotros evaluar si realmente amamos al hermano. Porque decir amar a Dios es más fácil, y ahorita miramos si lo estamos amando o no, aunque es un recordatorio. Verso 2 dice, en esto, ¿en qué? En esto conocemos. ¿Qué conocemos? Que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios. Note, yo amo a mi hermano cuando amo a Dios. Entonces, yo amo a mi hermano y se conoce cuando amo a Dios y, ¿qué más? Y guardo sus mandamientos. Verso 3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, note algo. El amor a Dios y el amor al hermano están ¿qué? Unidos, hermano. No se pueden separar. Vienen en un mismo paquetico. No podemos tener el uno sin tener el otro. Si yo amo a Dios, debo amar a mi hermano. Imagínense que yo vengo aquí a la iglesia y me siento allí y empezamos la adoración y yo levanto mis manos y empiezo a expresarle mi amor a Dios. Lágrimas corren por mis mejillas y yo digo, Señor, yo te amo. Pero de pronto miro al lado y está un hermano que no quiero saludar. O de pronto miro al otro lado y veo al hermano que me cae mal. Ahí hay algo que no está correcto, ¿verdad que sí? Y sabe que a veces nos pasa. Porque cuando adoramos, estamos expresándole a Dios quién es Él.
y estamos expresándole nuestro amor a Él. Y le decimos a Él cuán importante es para nosotros, pero cuando se trata de amar al hermano, ahí nos damos cuenta que tenemos problemas en el corazón que no hemos trabajado y que nos toca trabajar. Porque el que ama a Dios, ama al hermano. ¿Recuerdan lo que el pastor John nos compartía cuando hablaba de 1 Juan 4:20, que dice: si alguien afirma que ama a Dios, pero odia a su hermano, el tal es mentiroso? Aleluya, hermano. Sigamos. Entonces, el verdadero creyente ama al Padre y ama a ¿quién? A los hijos de su Padre, es decir, a los hermanos. Yo sé, hermano, que esto no es fácil. Yo no puedo decir eso es fácil, no. Yo sé que hay algunos hermanos que uno quisiera ahorcarlos en el amor de Dios. Suena bonito, ¿cierto? Ahorcarlos en el amor de Dios, porque no son fáciles de amar. Pero recordemos, como enseñaba el pastor John, el amor de Dios o el Dios de amor nos impulsa a amar. Entonces es algo que tiene que suceder en nosotros. Yo no puedo dejar esa área de mi vida ahí. No, es que yo amo a Dios y es suficiente. No es suficiente. Juan recuerda, las verdaderas evidencias de un creyente es que ama a Dios y ama a su hermano. Luego Juan aquí anexa algo más. Veámoslo nuevamente. 1 Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios, ¿y qué más? Y guardamos sus mandamientos. Luego dice: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces Juan dice que una manera de expresar o de conocer que amamos a Dios y que amamos al hermano es cuando guardamos sus mandamientos. Esa es una forma de evaluar si realmente nosotros estamos amando. Ahora, yo sé que generalmente pensamos que guardar los mandamientos es una manera de expresarle amor a Dios. Nosotros conectamos mandamiento, Dios, ¿sí o no? No, y es que yo obedezco a Dios, entonces estoy demostrando que le amo. Pero aquí Juan nos dice que guardar los mandamientos también manifiesta que amamos no solo a Dios, sino que también amamos al hermano. ¿Por qué Juan dice eso? De pronto, si nosotros hacemos un vistazo rápido a los 10 mandamientos, ¿se acuerdan los 10 mandamientos que usted y yo conocemos? Encontramos que de alguna manera los primeros 4, podríamos decirlo, tienen que ver con ¿quién? Con Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, semejanza. ¿Se acuerdan que dice no tomar su santo nombre en vano? Guardar su día de reposo, que para nosotros equivale al día del Señor. Y podemos ver que de alguna manera el guardar esos mandamientos tiene que ver directo con Dios. Pero si miramos del 5 en adelante, tiene que ver con el prójimo. ¿Por qué? Porque dice que obedecer a los padres, dice que no matarás, no adulterarás, no robar, no falso testimonio, no codiciar. Y todo esto se resume en hacerle bien ¿a quién? Al hermano. Entonces note cómo guardar los mandamientos demuestra amor a Dios y amor al hermano. Porque cuando guardamos los mandamientos estamos haciéndole bien al hermano o sencillamente no le estamos haciendo mal. Además recuerde que cuando los fariseos le preguntaron al Señor que cuál era el mandamiento más importante, porque dicen algunos que en esa época ellos manejaban 613 mandamientos. Y entonces dijeron: Señor, ¿y cuál de todos estos es el más importante? ¿Qué les dijo el Señor? Que amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor resume que guardar los mandamientos está en amar a Dios y amar al hermano. Ahora, estoy leyendo Romanos para mi vida o mi devocional personal, y casualmente encontré el día de ayer leyendo Romanos 13, este pasaje que nos ayuda y nos muestra cómo guardar los mandamientos es una manera de expresar el amor al hermano. Miren lo que dice Romanos 13, 8 y 9.
Romanos 13, 8 y 9. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo, ¿qué pasa? Ha cumplido la ley. ¿Sí ven? Cuando yo amo, guardo los mandamientos, cumplo la ley. Y mire lo que como el apóstol Pablo retoma lo que acabamos de hablar. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En qué se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, conclusión. Como creyentes debemos que amar a Dios y amar al hermano. ¿Cómo manifestamos ese amor? Volvamos desde el principio. Muy buenos días, Dios los bendiga. No. Como creyentes debemos amar a Dios y al hermano y manifestamos ese amor cuando guardamos sus mandamientos. Amén. Ahora, hay otra cosa que Juan resalta en este verso 3 que nos da pie para la segunda evidencia. La primera evidencia es que el creyente ama. Y mire la segunda, dice 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Aquí nos da pie para la segunda. ¿Por qué lo digo? Porque aquí Juan está diciendo que los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, no son pesados, no son una carga, no son difíciles de cumplir. Yo sé que algunos pueden ver los mandamientos de Dios como una verdadera carga. ¿Cómo Dios va a mandar eso? Y algunos de pronto sienten que los mandamientos de Dios los limitan. Algunos pueden sentir que los mandamientos de Dios los alejan de los placeres de la vida. Que los mandamientos de Dios les impiden disfrutar la vida. Pero en realidad no es así. Y miremos por qué. Ahora, piensen un momento. ¿De dónde surgieron esos mandamientos? ¿Cuál es el origen de los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el origen? Dios. Ahora, los mandamientos de Dios provienen de aquel que ya demostró cuánto nos ama. Pregunto, ¿ya Dios demostró cuánto nos ama? Sí. La Biblia dice que aun cuando éramos enemigos, Él nos amó. Y la manera como demostró ese amor fue entregando a su Hijo. La Biblia dice que Él nos amó primero. Entonces, si el origen de los mandamientos es un Dios que ama, un Dios que es santo, que es justo, que es bondadoso, pregunto, ¿esos mandamientos pueden ser malos? No, no son malos. Cuando uno es padre, como padre imperfecto, podríamos decir que el 90% de los mandamientos o de los mandatos que le hace a sus hijos son buenos o malos. Buenos. No salte ahí. ¿Por qué no quiere que su hijo salte en una silla? ¿Porque usted quiere incomodarlo? ¿Porque usted quiere que él viva amargado? No, porque usted sabe el peligro que está corriendo el niño. ¿Al niño le gusta que usted le diga eso? No. ¿Pero usted por qué lo hace? Por su bienestar. Lo mismo pasa con Dios. Lo que Dios nos pide es para nuestro bienestar. El problema es que nos comportamos como niños chiquitos. ¿Y por qué? Yo no quiero, no me gusta. Pero los mandamientos de Dios son buenos, por eso no son gravosos, por el origen de donde vienen. Ahora, ¿por qué no más o por qué otra razón no son gravosos? Porque al creyente se le ha dado la capacidad para guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Cuando alguien ha sido nacido de Dios, tiene la capacidad de guardar los mandamientos que Dios nos ha expresado. Volvamos a 1 Juan y miremoslo. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos.
y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué dices esto, Juan? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí encontramos la otra evidencia. ¿Cuál es la otra evidencia? No, eso, ¿cómo? Que vencemos al mundo. Volvamos a leer, dice, porque todo, verso 4, lo que es nacido de Dios, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo y ha creído que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Vence al mundo. Entonces, una evidencia es, amamos, ¿a quién? A Dios y al hermano. Pero la otra evidencia en la cual podemos evaluar si hemos creído realmente en Cristo, es que vencemos al mundo. Mire, recordemos que la palabra mundo, cuando Juan la expresa aquí, se refiere no al mundo en cuanto a la parte terrenal, sino al mundo como sistema de maldad que está gobernado por Satanás y por sus demonios. Entonces, Juan nos está diciendo que la otra evidencia de aquel que realmente ha creído que Jesús es el Cristo es que vence al mundo. ¿Y por qué puede vencer al mundo? Podríamos decir que hay dos razones. Una, porque el nuevo nacimiento, alguien lo expresó de esta manera, es un acontecimiento sobrenatural que toma a un muerto espiritual, le da vida y lo transporta del mundo donde gobierna Satanás y lo lleva a la familia de Dios, al reino de Dios, y le da su naturaleza. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Entonces, cuando esto ha sucedido, el encanto de la vida vieja se rompe, hermano. Corintios dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas, las cosas viejas, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando yo realmente estoy en Cristo y he nacido de nuevo, he sido transportado de este mundo, de este sistema de maldad que gobierna Satanás y sus demonios, y he sido puesto en la familia de Dios, entonces la vieja vida se rompe. Mi fascinación por el mundo pierde su atractivo. Yo ya no tengo la pasión por el mundo que tenía antes. Ahora, aclaro, aunque el creyente aún tiene luchas carnales, porque como creyentes estamos en un cuerpo de carne, aún así, esas luchas carnales que están dentro de sí, el creyente cuenta con la naturaleza divina. El creyente cuenta con el poder del Espíritu Santo que lo capacita para vencer esos deseos carnales y para ponerlos bajo control. Es decir, no hay excusa. Mire, el problema surge cuando el creyente ama a Dios, pero tiene un amante. ¿Cómo se llama el amante del creyente? El mundo. Entonces muchos aman a Dios, y Señor, te amo, y leen la Biblia y oran, pero al igual que parejas, que gracias a Dios no hay acá, tienen un amante. Y ese amante del creyente es el mundo. Y cuando alguien tiene un amante, generalmente pasan dos cosas. Una es que esa persona reparte su tiempo y sus afectos entre las dos. ¿Es así o no? Cuando alguien tiene un amante, entonces está un tiempo con su esposa, le expresa amor a la esposa, y está un tiempo con la amante y le expresa amor al amante. Entonces hay muchos creyentes, podríamos decir, o personas que a veces hacen lo mismo con Dios. Señor, yo te amo, pero aman también el mundo. Y entonces a veces le dedican tiempo a Dios, pero a veces le dedican tiempo al mundo. Y tristemente a veces es más el tiempo que le dedican a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Entonces, otra cosa es que a veces, o cuando alguien tiene un amante, a veces
se deja o escucha la voz de su esposa y a veces escucha la voz de su amante. Entonces, cuando alguien dice yo amo a Dios, pero ama al mundo, a veces escucha la voz de Dios y se deja dirigir por Él, especialmente cuando le conviene. Porque hay personas que sacan la Biblia cuando le conviene. ¿Sí o no? No me juzgue, la Biblia dice no juzguéis. Pero no se dan cuenta de los pecados que están cometiendo. Y entonces empiezan a ser dirigidos a veces por la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones por lo que el mundo dice. Y entonces uno ve personas que viven, hablan, actúan y visten como el mundo dice, no como Dios dice. ¿Por qué? No han vencido al mundo. Mire, cuando se tiene un amor dividido, la relación no funciona. No funciona, hermano. Cuando hay un amor dividido, las relaciones nunca funcionarán. Por eso, aquel que tiene un amor dividido, generalmente termina viviendo como si el mundo fuera lo único que hay. Y además de eso, se aferran a él como si ahí hubiesen de pasar su eternidad. Y el mundo es lo más importante. La moda es lo más importante. Los bienes es lo más importante. El estudio es lo más importante. Conseguir dinero es lo más importante. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero no es lo más importante. Porque todo eso será temporal y un día no va a estar. Lo más importante es Él, su salvación, nuestra eternidad con Él. Ahora, esto pasa porque muchos creyentes olvidan que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. La Biblia dice que cuando usted es rescatado, usted se vuelve extranjero, usted ya no es de aquí. Ya no es de aquí. Vive aquí, pero no es de aquí. Ya usted no es regido por lo que el mundo le dice, está regido por lo que Dios dice. Y su esperanza no está puesta aquí, está puesta allá. Porque dice el apóstol, su ciudadanía está en los cielos. Entonces, el lugar que usted le dé al mundo va a facilitar o a dificultar su obediencia a Dios. Si para usted el mundo es más importante que Dios, usted será una persona que desobedece a Dios todo el tiempo. Porque esa posición que le demos al mundo va a dificultar. Entonces, preguntémonos, ¿usted todavía está enamorado del mundo y de lo que Él le ofrece? Piénselo, sea sincero con usted mismo. Yo sé que no es fácil, hermano, porque estamos bombardeados todo el tiempo por el mundo, por las personas que nos rodean, por lo que oímos, por lo que nos dicen. Pero lo que sí puedo decirles es que sí es posible vencer el mundo, porque la Biblia nos lo enseña. Sus mandamientos no son gravosos, no son imposibles. Dios nunca nos pedirá algo que usted y yo no seamos capaces de hacer, porque sería injusto. ¿Qué tal Dios le dijese, si usted es creyente, vuele? ¿Y usted? No puede. Sería injusto, ¿sí o no? Pero mire, alguien lo expresó o lo ilustró de esta manera y me gustó. Dice, es como si usted llama a su hijo y le dice, hijo, ve a la esquina y me compras estas cosas. Y además de eso le da el dinero para comprarlas. ¿En qué parte está lo difícil? No es difícil. ¿Por qué? Porque le da el mandato, pero le da los medios para que él pueda cumplirlo. Y así pasa con el Señor. Dios nos dio mandatos aquí, pero nos dio los medios, el Espíritu Santo, la vida de Dios en nosotros, que nos capacitan para hacer el mandado. El problema es que nosotros generalmente queremos excusarnos. La otra razón por la cual vencemos al mundo es porque el nacido de Dios está en Cristo y Cristo está en él. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, el creyente puede vencer
el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Yo he vencido al mundo. Recordemos cómo Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, pero no pecó. Por ejemplo, cuando él estuvo en la tentación, el diablo, dice la escritura, le mostró los reinos de este mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Era una tentación hacia el mundo? Sí, hacia la gloria, la fama, la posesión, tenerlo todo. Pero Jesús, ¿qué pasó? Venció. Dice la escritura que muchas veces quisieron ungirlo como rey, ponerlo como rey. ¿Y qué hizo el Señor? Huía, se escondía. Venció esa tentación a ser el reconocido, a ser la tentación del orgullo en el mundo. Muchas mujeres rodeaban a Jesús, pero él nunca sintió lujuria por ellas. ¿Por qué? Venció al mundo. La Biblia dice que él fue sin pecado. Entonces, en conclusión, las dos evidencias del creyente, recordándolas, es que de aquel que ha nacido de Dios, de aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, es que ama a Dios, ama al hermano y vence al mundo. Amén. Ahora sí, terminamos con esto. Leamos 1 Juan 5:5 al 12. Entonces Juan vuelve, hace una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es ¿quién? ¿El Hijo de quién? De Dios. Tenga eso ahí, el Hijo de Dios. Y luego expresa quién es ese Hijo de Dios. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, luego de recordarles las evidencias de un verdadero creyente, Juan les presenta la verdad que es la fuente de esas evidencias. Es decir, aquello que sostiene las evidencias en el creyente es que Jesús es el Cristo. Si Jesús es el Cristo y hemos puesto nuestra confianza y esperanza en Él, las evidencias se notarán. Entonces, el apóstol Juan, aquí en los versos que leímos, presenta al Hijo de Dios como Jesús el Cristo. Es decir, el Salvador prometido, el ungido de Dios, aquel que murió por nuestros pecados, y da razones para esa afirmación. Recordemos que la realidad de Jesús en esa época estaba en juego, ¿se acuerdan? Falsos maestros que decían cosas que no eran. Pero aquí vemos a Juan haciendo una defensa de cómo sí, verdaderamente Jesús es el Cristo, y como si estuviera en un juicio, llama a unos testigos. Mire el verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da ¿qué? Testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Verso 7, hago una aclaración del verso 7. El verso 7 no vamos a hablar de él, porque este verso en los manuscritos originales no aparece. Entonces deducen que fue puesto mucho más adelante, que no, aunque dice una verdad de que es Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres en uno, pero todos los teólogos concuerdan que fue puesto más adelante. Por eso vamos a hacer énfasis en el que sigue, verso 8, y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles? Espíritu, agua y sangre. Entonces Juan nos está diciendo que hay testigos de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo. ¿Cuáles son esos testigos? Primero hablemos del agua. El agua nos habla del bautismo de Jesús. ¿Por qué es un testigo? Ahí en pantallas va usted a encontrar Mateo 3:17, que fue el bautismo de Jesús. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía,
¿De quién era esa voz? De Dios. ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, en su bautismo hay un testimonio. Su bautismo es un testimonio que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios, el que vino a morir por nuestro pecado. Luego, el otro testigo es la sangre. La sangre nos habla de su muerte. Mire lo que dice Hechos 20:28. Pablo dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, ¿para qué? Para apacentar ¿qué? La iglesia de quién? Del Señor, la cual él ganó ¿cómo? Por su propia sangre. Entonces, Juan les está diciendo, el otro testigo es la muerte de Jesús. Y note cómo la Biblia ratifica eso diciendo que a través de su muerte él ganó la iglesia. Su muerte trajo el perdón de pecados y Cristo murió y derramó su sangre. Y eso es testimonio de que Jesús es el Cristo. Es más, ustedes recordarán que en la última cena Jesús dice que tomó la copa y dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Estaba ratificando que su muerte era para el perdón de pecados, y esto mostraba que Jesús era el Cristo. Y luego dice el Espíritu, y Juan dice que el Espíritu es la verdad. Entonces, en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, ahí está, son palabras de Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual posee del Padre, ¿qué va a hacer? Él dará testimonio de quién, acerca de mí. Entonces, Juan presenta testigos que demuestran que Jesús realmente es quién, el Cristo. Ahora, Juan muestra estos tres testigos, pero usted y yo, hermano, tenemos toda una Biblia que declara por todo lado una sola cosa, y es que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador prometido, y toda la Escritura nos invita a poner nuestra confianza en Él. Amén. Y Juan termina su defensa con los versos siguientes. Dice, 1 Juan, ahí 5:9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan está diciendo, si nosotros a veces les creemos a los hombres, aceptamos sus testimonios, ¿cómo no vamos a creer lo que Dios dice acerca de su Hijo? Y es verdad. Verso 10 les dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene ¿qué? Testimonio en sí mismo. Cuando nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, tenemos otro testimonio. No solo el agua, la sangre y el Espíritu que testifica, aunque ese Espíritu ahora testifica dentro de nosotros que realmente Jesús es el Cristo. Y dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Creer en Cristo, en pocas palabras, es creer lo que Dios dijo. Creer en Cristo es creer lo que Dios ya ha dicho. Y quien no cree que Jesús es el Cristo, le está diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Qué terrible, ¿sí o no? Si usted todavía no cree que Jesús es el Cristo, le está diciendo, Señor, toda esa Biblia y toda la verdad histórica, porque Jesús fue histórico, hermano, Él realmente, la historia demuestra que Él estuvo aquí y todo lo que pasó con Él, usted le está diciendo al Señor, todo lo que tu Biblia dice y todo lo que la historia afirma es mentira, les está diciendo aquí Juan. Y termina diciendo, y este es el testimonio, ¿cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna, ¿en dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ya vimos los testigos.
El mismo testimonio de Dios con respecto a Cristo. Y le repito, toda la Biblia apunta a Él. La pregunta es, ¿usted qué va a hacer con ese Cristo? ¿Qué va a hacer con ese Cristo que históricamente testifica y que hay un bautismo, hay una muerte, hay un Espíritu Santo que testifica, hay un Dios, hay una Biblia que nos dice que Jesús realmente es el Cristo? Pregúntese, ¿qué va a hacer con Él? ¿Lo va a aceptar? ¿Lo va a rechazar? ¿De pronto lo va a confesar? ¿Lo va a negar? Pero lo que sí no puede hacer es ignorarlo, hermano. Porque el truco de Pilato no funcionó. ¿Se acuerdan qué hizo Pilato? Él vio que Jesús era bueno, que podía ser el Cristo. Pero vio la multitud y entonces dijo, ni aquí ni allá, yo me lavo las manos. ¿Le funcionó el truco? No, hermano, ¿dónde está Pilato? Es la pregunta. Entonces, hoy estamos frente a una verdad. Jesús es el Cristo. Y la mejor decisión que podemos tomar es creer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Correr a Él en arrepentimiento y fe y colocar toda nuestra confianza. Y que Él nos permita nacer de nuevo, hermano, para que podamos alcanzar esa vida eterna y mostrar las evidencias de que hemos creído en Él.